Bueno, buenos días a todos. Lo más raro de la inteligencia colaborativa es la palabra. Como luego vais a ver, estamos hablando de... Si le damos la vuelta, yo creo que es mucho más fácil entender. Estamos hablando de la colaboración inteligente. Y creo que esto es una necesidad extraordinaria, como vamos a ver ahora, y en la que nosotros estamos trabajando, porque como vamos a ver, la colaboración ni es fácil, ni es automática, ni es sencilla, ni todo el mundo la quiere. Pero la necesitamos más que nunca. Ante todo, daros las gracias a la Fundación Rafael del Pino, ¿no? Yo creo que pocos espacios hay tan colaborativos como este, que pase tanta gente, que haya tanta interacción, que haya tanto networking, ¿no? Entonces, la verdad es que llevamos 4 o 5 años trabajando en estos conceptos, desde que empezamos a hablar con ellos, siempre nos pareció que este era el sitio para poder ir contando lo que íbamos investigando y realmente daros las gracias, Vicente y Almudena, que habéis apostado por esto, ¿no? Y ahora van a seguir apostando porque vamos a crear una cátedra conjunta para ir transmitiendo esto de una manera un poquito más sistemática y ordenada. Bueno, yo voy a hablar de la inteligencia colaborativa hoy durante 20 minutos para daros un marco, para que entendáis lo que estamos hablando y luego a lo largo de la sesión lo que vamos a ir es desarrollando algunos de estos conceptos. Os voy a poner un vídeo de 1 minuto y medio, puede que alguno lo hayáis visto ya, pero creo que nos ponen muy rápidamente en sintonía para que entendáis de qué se trata. La complejidad y aceleración de los cambios que viven la sociedad y las organizaciones requieren con urgencia una mayor colaboración para superar los retos que se nos plantean. Un ejemplo, la vida media de las 500 empresas del S&P en el año 96 era de 40 años, hoy está en 18, y la vigencia de sus modelos de negocio ha pasado de 20 años a 20 meses. Las empresas que consiguen adaptarse a este ritmo frenético lo hacen innovando a través de la inteligencia colaborativa. La inteligencia de las organizaciones no depende tanto de la inteligencia de sus miembros, cuanto de las dinámicas de interacción que se generan entre ellos. Pero la colaboración no es fácil ni automática, se enfrenta a muchos obstáculos. Avanzar en la colaboración requiere profundizar sobre todo en 2 frentes: entender mejor al ser humano y articular la colaboración en entornos digitales. Para eso nace el Innovation Center for Collaborative Intelligence, ICSI. No se puede liderar a las personas ni pretender que colaboren si no entendemos mejor cómo son y cuáles son sus motivaciones. Pero sobre el ser humano existe un gran riesgo de reduccionismo, simplificación y pseudoconocimiento. E incluso los saberes científicos de calidad se acumulan de manera fraccionada e inconexa. Con ayuda de expertos de alto nivel, el ICSI ha creado un marco antropológico operativo que oriente a las organizaciones en la gestión de sus iniciativas. A la vez, es imprescindible impulsar la colaboración en entornos digitales. La tecnología ofrece grandes oportunidades, pero hay que ir más allá del simple intercambio de información. El ICSI está probando y perfeccionando herramientas digitales avanzadas para la deliberación, que facilitan crear nuevo conocimiento y tomar mejores decisiones. Las organizaciones capaces de promover la colaboración inteligente entre sus miembros tendrán más posibilidades de éxito en este entorno cambiante. ICSI, un grupo de personas y de organizaciones de distintas disciplinas y geografías. Un impulso a la colaboración en los diversos ámbitos de la sociedad y la empresa, con el ser humano en el centro. Bueno, creo que en el vídeo ya os damos una pequeña idea de lo que estamos hablando, pero creo que este esquema lo resume y nos puede permitir encajar las distintas piezas que vamos a ir tocando a lo largo de la jornada. A ver, inteligencia colaborativa no como un comportamiento, como un wishful thinking, como dicen los ingleses, sino como una necesidad para adaptarnos a un mundo en cambio. Un mundo absolutamente en cambio acelerado y disruptivo,
que nos obliga a transformarnos, que obliga a transformarnos las empresas, las organizaciones y transformarlas a dos niveles, a nivel de lo que es el modelo de negocio o el modelo operativo y también a transformarnos desde el punto de vista de la cultura y de la organización de las personas. Eso que es la flecha de arriba es muy importante. Hoy en día no sabemos cómo transformarnos, lo vamos a ver luego, ¿vale? Como mucho podemos saber un 30, un 40% lo que tenemos que hacer en los próximos 4 o 5 años. Entonces, como no hay más dudas que certezas en esa transformación, necesitamos que la gente nos acompañe aceptando lo que le proponemos y validándolo y proponiéndonos otras mejoras. Por eso es tan importante, por eso se habla tanto de cambio cultural. Entonces, mundo en cambio, necesidad de transformarnos organizaciones y personas y extraordinaria complejidad. Esa es la otra gran característica que tiene esa transformación. Incertidumbre y complejidad. Y ahí es donde entra la inteligencia colaborativa. ¿Cómo podemos gestionar esa complejidad para tener más posibilidades de transformarnos y sobrevivir a los cambios del mundo? ¿Vale? Y a partir de ahí la inteligencia colaborativa o la colaboración inteligente tiene dos grandes patas, o por lo menos nosotros estamos trabajando en dos grandes frentes. Uno es cómo mejorar la forma en que dialogamos, porque somos realmente muy malos hablando entre nosotros. El ser humano hace cosas extraordinarias, hace que un avión vuele, capaz de construir el CERN, descifrar el genoma humano, pero nos cuesta una barbaridad sentarnos, un grupo más o menos numeroso, con intereses distintos, para entender simplemente qué está pasando, no ya ponernos de acuerdo. Entonces, el primer gran frente en el que estamos trabajando es ver cómo podemos deliberar entre todos mejor, ¿vale? Porque ahí nos queda muchísimo, y lo vamos a ver ahora. Y ahí hemos desarrollado una herramienta que se llama Colaboratorium, que es una forma completamente distinta de estructurar conversaciones y de tomar decisiones, que es el corolario, la consecuencia o lo que se busca por las conversaciones, ¿vale? Y el segundo frente en el que estamos trabajando en la inteligencia colaborativa es en la necesidad de incrementar lo que podríamos llamar el conocimiento generalista o humanista de las personas. Estamos en un mundo donde la especialización es absolutamente inevitable por la sofisticación que tiene todo. Y ese mundo nos está llevando a estar reducidos a ser cada vez menos de más. Eso tiene un riesgo para nosotros, porque estás trabajando en una cosa, mañana sale un algoritmo y te quedas fuera. Ni siquiera, si no entiendes lo que está alrededor, no puedes mejorar lo que tú haces. Pero también tiene un enorme riesgo, que es que no nos podemos entender. Si cada uno solo está mirando su trocito, no entiende el resto. Entonces, la inteligencia colaborativa, la colaboración inteligente, que ahora vamos a ir viendo un poquito más de qué se trata, pasa por esas dos grandes frentes. Que consigamos dialogar para tomar decisiones que tengan más posibilidades de acertar y que las personas que vamos a esos diálogos, a esos espacios de diálogo, vayamos con un mayor conocimiento, que va más allá del especialista, ¿vale? Ahí lo que hemos hecho no es crear una herramienta, sino es codificar el conocimiento que cualquier persona debería de tener, con independencia de que sea un médico, de que sea un diseñador de marketing digital o que sea director de recursos humanos. En Don't Know School hemos hecho un esfuerzo gigantesco que ahora os contaremos con la ayuda de 1.700 expertos y 400 organizaciones, en codificar todo lo que una persona tendría que saber. Muy pretencioso, pero veréis lo que hemos hecho. Por supuesto, no está acabado y nunca se acabará, ¿no? Pero si por lo menos nos ayuda, pues ya es un paso, ¿vale? Entonces, inteligencia colaborativa, ¿para qué? Para ayudarnos a transformarnos, para adaptarnos a un mundo en cambio, con dos patas. Hablar mejor y que cuando acudamos a esos diálogos vayamos más con actitudes y conocimientos de partida que nos permitan entendernos mejor. Dejadme que desarrolle alguno de estos puntos. A ver, no voy a hablar de la revolución digital y por qué lo cambia todo. Creo que ya lo sabéis, ¿vale? Nos cambia absolutamente todo. Para empezar, hoy en día, la forma en que la gente se está conociendo y encontrando pareja y casándose, el 65% viene por Internet, ¿vale? En las empresas el cambio es dramático y en las organizaciones, ¿no? Vamos a ver un momento las consecuencias, lo decíamos en el vídeo, ¿vale?
La vida media de las 500 empresas del S&P ha pasado de 60 años a 18. Pero es que los 3 primeros productos que venden, que suponen el 60% de la media de esas ventas, ha pasado de 20 años a 20 meses. 20 meses. Tenemos excepciones como el Big Mac, ¿no? Y como la Coca-Cola, pero esa no es la realidad. O sea, un producto dura 20 meses en las mejores empresas. Al ritmo que están desapareciendo ahora mismo y cómo se está acelerando, de esas 500 empresas que están ahí, que son las que lo han conseguido en el mundo, el 40% no van a estar o van a ser insignificantes en 10 años. ¿Vale? Si miramos lo que está pasando en la economía, el efecto es tremendo. Tenemos ya 1/3 de la economía en beneficio cero. 1/3 de los sectores ya no tienen rentabilidad. Los medios de comunicación, las agencias de viaje, la venta de productos electrónicos, ¿no? O sea, no hay rentabilidad. Y va a ser muy difícil que vuelva. Tenemos otro tercio de la economía que está a 5 años o sostenida por las regulaciones, bancos, eléctricas. Bueno, tenemos una economía que está completamente convulsa, ¿no? Y este cambio es enormemente complejo. Es enormemente complejo porque tenemos cantidad de tecnologías absolutamente disruptivas. Estos son, por ejemplo, las 12 tecnologías que McKinsey, la consultora, recoge como las que están cambiando y transformando el mundo, ¿no? Que van desde el Internet en los móviles, la automatización de los puestos de trabajo, el 3D. Cualquiera de estas industrias es prácticamente capaz de cambiarte cualquier negocio. ¿Vale? El problema es que además interactúan entre ellas, por lo cual es muy difícil saber qué está pasando y sobre todo lo que es muy difícil saber es hacia dónde vamos a ir. ¿Vale? Una de las consecuencias de todo este lío que tenemos montado es que no somos capaces de entender a nuestros clientes. No somos capaces de entender a los clientes. ¿Vale? Estamos tan revueltos que es que no sabemos realmente quiénes son. ¿Eh? La investigación de mercado ha dejado de funcionar. Haces un focus group y tienes un lío del 15. Y esto ocurre porque, como dice Enrique, que luego os va a hablar, es que ni siquiera nos entendemos a nosotros. ¿Vale? Esto recoge un poco la idea de que, oye, yo soy infeliz y no sé por qué, yo tengo que tomar decisiones y no sé qué hacer, y no entiendo a los demás porque ni siquiera me entiendo a mí mismo. ¿Vale? Pensar en los competidores. ¿Vale? Antes teníamos muy claro que era nuestro competidor. Yo trabajo en este banco, pues el otro banco, el de allí. Trabajo en una eléctrica, la otra. ¿Vale? O sea, sabíamos por dónde nos venía la amenaza, cómo iban mejorando, podíamos innovar por delante de ellos o copiarles. Ahora mismo es que no sabemos ni quiénes son por dónde nos vienen los competidores, ¿no? Lo que tenemos es las barreras están desapareciendo enormemente, nos atacan pequeños por todos lados, ¿vale? Este es el balance de un banco atacado por startups digitales. Al final te van pegando bocaditos. Y no lo ves, porque es un tío ahí en un garaje o en una pequeña empresa de 50 personas y de repente te das cuenta que te ha comido pues toda una línea de actividad. Necesitamos transformarnos, ¿vale? No nos queda más remedio. Si alguien piensa que su empresa o que su sector es ajeno a todo eso, pues está en la tempestad antes que la calma. ¿Vale? Podemos meter la cabeza como los avestruces, pero necesitamos transformarnos urgentemente. Y esa transformación no es una cuestión intelectual solamente. Yo trabajé 10 años en McKinsey, no se trata de coger consultores y un gran departamento de innovación e investigación y que me digan, oye, pues antes vendía esto, ahora vende esto. Es que no lo sabemos, porque ni siquiera sabemos los clientes si nosotros vamos a querer esos productos, porque no lo sabemos hasta que no los tenemos delante, con todo el desbarajuste que tenemos. Por lo cual, la transformación tiene que acompasarse. ¿Vale? Necesitamos las pocas ideas que tenemos arriba en las organizaciones, necesitamos ese 50% como mucho que baje hacia abajo y que la gente esté dispuesta a probar, a aceptar, a cambiar, a dejar de hacer cosas que antes le funcionaban y que ahora no sabe si le van a funcionar y que le van a complicar la vida, y de paso que sea capaz de decir, no, esto no funciona, pero en cambio intenta hacer otras cosas. ¿Vale? Consecuencias a la hora de transformarnos.
y de lo que está pasando en el mundo. Es prácticamente imposible que uno o dos líderes, que un departamento de innovación, que un departamento de transformación, por muy buenos que sean, por sí solos sean capaces de encontrar el camino. Necesitamos involucrar a mucha más gente. Pierre Levy, que es, si entráis en Wikipedia, el que inventó el concepto de inteligencia colectiva y con el que hemos hecho algunas colaboraciones dentro de lo que es el ICHI, lo explica en esta frase, ¿no? La inteligencia colectiva es una inteligencia repartida en todas partes. Nadie sabe todo el mundo sabe algo y hay que conseguir llegar a todas esas personas, ¿no? A través de la herramienta que luego os comentaremos y que podemos experimentar, somos capaces de articular conversaciones metiendo a mucha más gente. Estamos trabajando con unas 20 empresas, ¿no? A nivel de referencia en el mundo, desde las grandes en España, Santander, BBVA, Telefónica, a Procter & Gamble, al Vaticano. Cuando analizamos las 1000 decisiones que se han tomado en el último año a través de la plataforma, vemos que un tercio de ese conocimiento, de lo que ahora se llaman los insights, ¿no? Esos descubrimientos que hacemos que nos permiten hacer algo que nos ayude a transformarnos, un tercio vienen de lo que son los equipos de liderazgo extendidos. O sea, no solo el comité de dirección, no solo el CEO, no solo el director general, sino todo lo que son los mandos. Otro tercio viene del resto de la organización, de cualquier sitio. Y otro tercio viene de fuera. ¿Vale? Entonces, pensar cómo se están dirigiendo vuestras organizaciones. ¿Realmente se está llegando a conseguir capturar ese conocimiento? Porque el conocimiento está distribuido, como decía Pierre Levy. Ahora, cada vez que juntamos a mucha gente, ¿no? Porque esto suena todo muy bien, ¿no? Pero evidentemente, si yo pudiera escuchar a todo el mundo, pues tendría muchas más posibilidades de encontrar las verdades o las ideas que me permitan cambiar, ¿no? Pero la realidad es que cada vez que juntamos a un grupo de personas, tenemos un lío. Abrimos una red social como intranet y se juegan un montón de comentarios. Eso no hay quien lo gestione, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la inteligencia colaborativa. Cómo ayudarnos a gestionar la complejidad de los conocimientos distribuidos entre distintas personas para que tengamos más posibilidades de entender lo que está pasando y tomar decisiones que tengan a su vez más posibilidades de acertar. Un par de aproximaciones para que entendamos bien el concepto de inteligencia colaborativa. La inteligencia de una organización, como decíamos en el vídeo, no depende para nada del talento individual de los miembros que la componen. No decimos que no es importante, pero es que no depende de eso. ¿Vale? Depende de la interacción que se genera. Hay un montón de empresas que todos conocemos del IBEX que se han hinchado a fichar talento y que ahora se lo están quitando del medio porque no son capaces de gestionarlo. Y hay otras organizaciones que por currículum aparentemente no hay tanto talento, no hay, si queréis, tantos méritos y que son capaces de realmente conseguir resultados extraordinarios. Es un poco como los equipos de fútbol o cualquier deporte. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la inteligencia colaborativa? Por daros una definición. Pues es eso, la inteligencia colaborativa es una iteración mucho más ordenada, mucho más productiva, mucho más estimulante, eso es muy importante, entre un grupo más o menos numeroso de personas. No necesitamos estar hablando de 10.000 personas para tener que hablar de inteligencia colectiva. ¿Vale? En un grupo de 10, en un comité de dirección, un consejo de administración, hace falta inteligencia colectiva. ¿Vale? ¿En torno a qué? En torno a un reto. La inteligencia colaborativa aplica cuando hay un reto y se facilita por dos cosas. Por tecnologías digitales que te permiten deliberar. No sé si conocéis un poco las diferencias entre lo que sería comunicar, debatir y deliberar. ¿Vale? Cuando yo comunico, yo estoy comunicando ahora. Aunque hiciera una ronda de preguntas, esto va hacia allá. ¿Vale? El 90% no podríais preguntarme. Eso es comunicar. Por lo menos comunicación unidireccional. Eso lo tenemos muy bien resuelto. El debate es cuando en una reunión, en un grupo de trabajo, en vuestras empresas, en vuestra organización, os sentáis 6 o 7 personas. Ahí no da tiempo a deliberar normalmente. Ahí gana el que tiene la idea más fuerte, intentas convencer. Nosotros estamos hablando de una cosa más profunda, que es la deliberación. Es sentarnos realmente qué tiene cada uno en la cabeza, porque cada uno sabe algo, qué podemos co-crear juntos, ¿no? Y qué podemos decidir juntos para poder tener más posibilidades de acertar.
Y eso, donde estamos trabajando, es en la deliberación digital. No nos podemos meter en todas las reuniones que hay en el mundo, pero sí podemos crear espacios digitales que faciliten esa deliberación. Ahora vamos a ver un poco a lo largo de la jornada cómo se hace. Y la segunda pata, que es la que hemos machacado, es que tiene que haber un mayor conocimiento generalista, humanista. No es un conocimiento erudito, ¿vale? Si hacemos eso, tomaremos decisiones con más posibilidades de acertar. En definitiva, inteligencia colaborativa, ¿qué es? Es la versión avanzada del trabajo en equipo, de lo que hemos hablado toda la vida. Es el nuevo liderazgo, mucho más colaborativo, ejecutivo y, por supuesto, tiene que ser digital. Es la nueva forma de trabajar Lean y Agile de la que hablamos en las organizaciones. Y es también una forma nueva de influir en los stakeholders que nos rodean, ¿vale? Y estas dos cosas son cada vez más necesarias, ¿eh? La inteligencia colaborativa no va en contra de la competencia interna. Esto es muy importante. La necesitamos más que nunca. Necesitamos a los mejores para hacer esos cambios y que tengamos posibilidades de acertar, ¿vale? Lo que hace es la incrementa, pero es una competencia sana, no una competencia desgarradora. La inteligencia colaborativa no tiene nada que ver con la cooperación, ¿vale? La cooperación es para las ONG, luego tendremos al secretario general de Cáritas, que os contará cómo se hace esto de una forma maravillosa en Cáritas, pero no tiene nada que ver con la colaboración. No hay que caer en el buenismo, ¿eh? La inteligencia colaborativa se basa en la mutua utilidad, en el mutuo beneficio de todas las partes, ¿vale? La inteligencia colaborativa no tiene tampoco nada que ver con la jerarquía. Esto es muy importante, no va en contra de la jerarquía. Nosotros lo que estamos viendo es que hace falta redarquía. Una parte de la organización, la que ya funciona en lo que se sabe hacer, tiene que ser jerárquica, porque es la especialización, y otra parte tiene que trabajar en red. Y no se deben de mezclar excesivamente esas dos partes, ¿vale? Todo lo que estábamos contando aquí, ¿vale? Un minuto para acabar ya. ¿Por qué decimos que no hablamos? ¿Vale? Porque básicamente tenemos, o que no hablamos adecuadamente, porque hablar hablamos. Porque básicamente tenemos dos formas de dialogar en las organizaciones. La primera son las reuniones presenciales. Tenemos un extraordinario problema de reunionitis, ¿vale? El tiempo medio que dedican los top 50 ejecutivos de una empresa, de una organización de un cierto nivel, a estar reunidos es el 80%. El 80% del tiempo, ¿vale? El problema de esas reuniones es que tienen unas limitaciones gigantescas. Espacio-tiempo, sesgos, exceso de protagonismo, miedo, beauty contest, a ver quién es el más listo, ¿vale? Y otro problema muy importante, que cuando tú te preguntan una cosa y no te dejan tiempo para pensar, eso no es pensamiento. Eso es actividad mental. Soltamos lo primero que nos viene a la cabeza, ¿vale? Por lo cual tenemos un gran problema. En un mundo en cambio tan absolutamente acelerado, la forma que tenemos principalmente donde estamos dedicando el tiempo son las reuniones o llamadas telefónicas. El segundo gran problema que tenemos es este de aquí. Todas las herramientas digitales que estamos utilizando ahora mismo, empezando por el email, siguen lo que los americanos, los ingleses llaman el timeline, el uso secuencial del tiempo. Es decir, las cosas se entierran. Pensar cuánto tiempo os pasáis a veces escribiendo un email. Un email que es importante, que queréis cambiar una cosa, que algo avance, que tu equipo ha trabajado o vosotros habéis trabajado. Adjuntáis el documento, el vídeo, lo que sea. Y de repente la gente empieza a responder. A la cuarta respuesta uno pregunta ¿y cuándo es la reunión de no sé qué? Otro te cambia el asunto. Esto es un problema gigantesco. Esto es una herramienta de información. Cuando tú envías el email, todo el mundo lo recibe y todo lo lee, pero no te sirve para deliberar. Y lo mismo te aplica a todas las redes sociales que tenemos. Yammer, Chatter, Google at Work, etc. ¿Vale? La deliberación tiene que solucionarse en el mundo digital, porque vivimos en un mundo digital, porque las organizaciones son más complejas, pero este problema es el que hemos atacado y el que luego os contará Leticia cómo estamos solucionándolo, ¿vale? El segundo punto importante es el conocimiento. Nosotros trabajamos con un central de 1.700 personas y muchos dicen que este señor, Murray Hellman, es posiblemente el ser vivo más inteligente que exista. Este fue premio Nobel de
de física en el 69 por los descubrimientos en partículas elementales. Habla 14 idiomas, casi a la perfección, no sé si tiene 11 carreras. Y cuando le preguntas, oye, ¿cuál es el recurso escaso de nuestra sociedad? Él te dice el generalista. Da igual el puesto de trabajo que sea, generalista. Tenemos demasiada especialización, ¿vale? Entonces, no estamos, lo que contaba antes, no estamos diciendo que no hay que ser especialista. Estamos diciendo porque todo el mundo tiene que entender la profundidad, la sofisticación de las cosas. Lo que estamos diciendo es que hay que tener una capa por encima. Necesitamos los perfiles de T. Tengo que ser muy bueno en lo mío, pero entender dónde estoy y cómo me tengo que adaptar a ese mundo y a esa organización en cambio. Y eso es lo que luego os contaremos cómo lo hemos trabajado. Acabo ya. 2 ideas: mejorar el diálogo y mejorar el conocimiento. Para mejorar el conocimiento, lo primero que tenemos que entender es a las personas. Porque es la materia prima de la colaboración. Es las personas que necesitamos que colaboren, ¿vale? Y ahí también tenemos un enorme problema. Nos llegan 50.000 ideas, 50.000 conceptos de lo que es una persona, casi todo desde el mundo anglosajón. Yo siempre digo que desde que Nietzsche mató a Dios a finales del 19, y por matarlo entender lo que estoy diciendo, hemos dejado de estudiar a la persona con rigor y con profundidad, con una perspectiva integral, ¿no? Entonces nos llegan un montón de conceptos desde el mundo anglosajón: inteligencia emocional, resiliencia, mindfulness. Cogemos 4 cosas e intentamos decirle a la gente, mira, esto es una persona, ¿vale? Haz esto. Creo que por ahí vamos mal, ¿vale? Tenemos que entender con muchísimo más rigor lo que es una persona. Y en ese sentido, nosotros tenemos la suerte de haber contactado y de trabajar muy estrechamente con Enrique Vaca, que va ahora a contaros una cosa que para nosotros es muy importante. Él creo que es una de las personas que mejor puede darnos una visión de lo que es una persona. En el contexto de la cátedra está haciendo y está acabando un libro que explica lo que es una persona, y lo que le hemos pedido es que nos dé un anticipo, ¿vale? Un marco de los próximos 30, 40 minutos para que en ese ámbito de mejorar el conocimiento generalista entendamos mejor las personas, cómo somos, cómo es el otro y cómo tenemos que interactuar para poder colaborar. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Rafael, por la introducción que has hecho. Gracias a la Fundación Rafael del Pino por permitirme estar aquí con ustedes esta mañana. Como ha dicho Rafael, está prácticamente terminado, a punto de pasar a imprenta, un libro del cual voy a darles una especie de adelanto, que por la naturaleza compleja del tema pues, comprenderán ustedes que tiene que ser un adelanto esquemático. Voy a ver si puedo recorrer las páginas de ese libro más o menos rápidamente y voy a intentar hacerlo lo más corto posible, cosa que no siempre me sale, porque me interesaría quizá al final tener un pequeño espacio para que ustedes pudiesen hacer las preguntas que estimen oportunas. El título general de la intervención es una de las patas que Donald, desde su creación, por lo que yo conozco, ha considerado que era importante desarrollar, que es entender al ser humano. Entender al ser humano, dicho así, es una empresa absolutamente desorbitada, desmesurada, y yo me atrevo a decir que casi imposible. Es decir, es una pretensión excesiva, diría yo. Pero acercarse, o por lo menos tener la máxima información posible, y una información evaluada y una información contrastada de lo que ahora se sabe, de lo que al principio del siglo XX, ya adelantado la segunda década del siglo XX, sabemos sí que es posible, o por lo menos debe intentarse. La otra pata, que no sé si Rafael ha mencionado, pero que también ustedes creo que conocen todo, es entender por dónde va el mundo. Y con estas 2 patas yo creo que sí se puede uno situar en una posición que estaría dentro de lo que se ha hablado aquí de generalismo. Generalismo significa tener una visión más o menos global de dónde se mueven estas 2 variables, es decir, lo que somos y cómo funcionamos y cómo funciona nuestro ambiente, que verán ustedes que es absolutamente decisivo para, de alguna manera, no solamente organizar los aspectos específicos que a ustedes les interesa y que aquí se han tratado, que es los aspectos específicos del mundo de la productividad o el mundo empresarial o el mundo financiero, sino en definitiva de cualquier ámbito
en donde el ser humano tiene que actuar. Por lo menos sería deseable. Otra cosa es que eso sea posible. Hay una primera distinción que quiero que tengan ustedes presente. Al acercarse específicamente a intentar entender el ser humano hay que tener en cuenta dos cosas. Que podemos estar hablando de cómo se producen las cosas, que es a lo que se dedica la ciencia positiva y fundamentalmente la biología, y sobre todo eso que ustedes han oído hablar muchísimas veces y que les han hablado mucho y que está tan de moda, que es todo lo que hace referencia a la fisiología del cerebro o las ciencias que se mueven alrededor del cerebro. Y otra cosa es saber por qué se producen las cosas. Evidentemente, cuando investigamos el cómo, es decir, cuando intentamos encontrar donde se mueve habitualmente la ciencia positiva, nos dan también datos acerca del porqué. Pero en el caso específico de entender al ser humano, el porqué está mucho más en el mundo del sentido, es decir, de la intencionalidad que para cada uno de nosotros tiene las cosas, del significado que para cada uno de nosotros tienen las cosas, que en el mundo de las causalidades mecánicas. Tengan esta idea en la cabeza para todo lo que viene después, sin más. El ser humano es la confluencia de dos cosas muy importantes. Una es la genética, es decir, lo que nuestro padre y nuestra madre nos dan. Saben ustedes que después del descubrimiento del ADN y de la codificación del genoma humano, de esto se sabe bastante. Por lo menos tenemos datos suficientes y nosotros tenemos un equipamiento genético único. Cada uno de nosotros es radicalmente distinto, por lo menos sustancialmente distinto, si la palabra radical les parece excesivamente fuerte. Y ese equipamiento que cada uno de nosotros tenemos depende del 50% de nuestro padre y el 50% de nuestra madre. Pero no un 50% automático, sino un 50% transformado. Les sorprenderá decir que no hay dos genomas humanos desde el principio de la humanidad, es decir, sino nos podemos remontar hasta los neandertales que sean iguales. Incluso los gemelos univitelinos, que tienen un equipamiento genético idéntico, son los únicos casos, ese equipamiento genético inmediatamente, en relación con la segunda parte que tienen ustedes puesta ahí en la zona derecha para ustedes de la diapositiva, va a empezar a transformarse y a adoptar también factores específicos que harán que incluso los gemelos univitelinos no sean idénticos en sus comportamientos ni en el desarrollo de su vida. ¿Por qué? Porque la genética entra en contacto con el ambiente, interactúa con el ambiente y transforma al ambiente al tiempo que se transforma ella desde el mismo momento de la concepción. Es decir, 9 meses antes de que nazcamos. Por tanto, es importante saber qué es lo que heredamos, sin duda ninguna, porque lo que heredamos es la materia prima con la cual vamos a actuar. Pero es importante saber dónde nos desarrollamos, porque donde nos desarrollamos son las influencias que van a modular en un sentido o en otro esa materia prima. Evidentemente, cuando la carga genética es muy importante, la posibilidad de modulación es menor, y cuando la carga genética es, digamos, más habitual o más normal, si me permite la expresión, las posibilidades de modulación ambientales son mayores. Porque el ser humano, entienden ustedes así, y esto sí es una idea que me interesa dejar muy claro, es fundamentalmente una narrativa. Nosotros, cada uno de nosotros somos una novela escrita por nosotros mismos. Significa esto que cuando nosotros llegamos a la edad adulta, somos producto de lo que en principio nos han dado, porque evidentemente cuando tenemos un mes escribimos poco, todavía no sabemos escribir, pero somos producto de lo que sobre eso que nos han dado nosotros hemos desarrollado. Esto, la filosofía, el pensamiento y tal, puede llamarse desarrollo de la libertad, que es un tema, como usted sabe, muy controvertido y en el cual no voy a entrar. Pero que el ser humano es la historia de la conjunción entre la herencia y el ambiente queda claro, y que sobre esa historia hay una acción de cada uno de nosotros, una acción personal que permite que esa historia sea escrita de una manera o de otra. Verán ustedes cómo eso se concreta en cosas muy específicas y que son perfectamente detectables en cada uno de nosotros. ¿Cómo se construye esa historia? Ahí tienen ustedes las etapas, no les voy a leer la diapositiva, lo están haciendo ustedes, las etapas importantes.
Hay una primera etapa donde nosotros nos relacionamos con el ambiente, que es la etapa donde vivimos en el seno de nuestra madre, nos relacionamos con el ambiente, o nos relacionamos, perdón, con el ambiente de una forma absolutamente biológica. Ustedes habrán oído muchas veces eso, decir, bueno, pongámosle Bach o Mozart al niño durante el embarazo para que así salga con afición a la música. Eso, permitan ustedes que les diga, es una tontería. El niño se relaciona con la madre a través de los mediadores biológicos. Por supuesto, si a la madre le gusta Mozart, la madre en ese momento va a desarrollar una serie de elementos bioquímicos que van a pasar al niño y le van a influir, pero el niño Mozart le trae sin cuidado. Si la madre odia a Mozart porque le parece espantoso, pasará exactamente al contrario. Esa interacción ya es importante porque el niño, el feto, el embrión primero, el feto después, no es un sujeto pasivo, sino que está activamente también enviando mensajes y transformando el medio donde se encuentra, incluso ahí. Lo que pasa es que ese diálogo que establece, esa dialéctica, si utilizamos un término mejor, es exclusivamente a través de mediadores biológicos. Eso se interrumpe en el momento de nacimiento. En el momento de nacimiento, el niño, el recién nacido, ya no interactúa mediante medios biológicos, interactúa mediante medios que son progresivamente cada vez más simbólicos. Interactúa a través del cuidado que recibe, interactúa a través de la cara de la madre, del gesto de cariño, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre eso, esas son las etapas, por eso podemos distinguir una etapa primitiva, después, cuando dice ahí hasta la aparición de la identidad, está refiriendo hasta los 3-5 años, entre los 3-4 años, donde el niño ya tiene, si ustedes, los que tengan hijos y los que ya tenemos nietos, pues los podemos observar. El niño ya tiene la identidad suya, habla de yo, y además no solamente habla yo, sino intenta imponer sus criterios en la etapa del no, toda esa serie de cosas que ustedes conocen perfectamente. Y construye un niño perfecto hasta que llega la etapa esa de la eclosión puberal y la adolescencia que tanto se ha escrito, tanto se ha dicho, donde ese niño tiene que transformarse en un adulto en medio de una crisis que también saben ustedes que es compleja, etcétera, etcétera. Pero a partir de ese momento, porque nosotros no vamos a tratar generalmente, ustedes no tratan generalmente con niños ni con adolescentes, a partir de ese momento y sobre lo construido en esas etapas, que no es algo que queda petrificado e inamovible, pero que sí es una base sobre la cual se va montando el resto en una relación que dentro de sí también interactúa, es el adulto con el cual ustedes se van a encontrar en la empresa, o se van a encontrar en la calle, o se van a encontrar en la sociedad, o se van a encontrar en la familia. Es cuando, por eso después del periodo puberal, cuando eso que llamo ahí la dinámica personal, de la cual no voy a entrar porque nos llevaría lejos, toma el mando. ¿Qué significa eso? Que nosotros pasamos a ser sujetos relativamente activos en la construcción de nuestra historia a ser autores de la narrativa. Autores de la narrativa. Es decir, a partir de entonces la novela ya la estamos escribiendo nosotros. Me dirán ustedes, hombre, a los 7 años también algo se escribe en la novela. Por supuesto. Entiendan que esto es un mecanismo que va increciendo, que no tiene saltos bruscos, aunque la pubertad se vea siempre como una especie de irrupción hormonal, que lo es tremenda, pero que cada etapa se va montando sobre la anterior. Como ustedes comprenderán, esto podría dar la impresión de que, por tanto, estamos totalmente condicionados. Saben ustedes que hay muchas posiciones teóricas que dicen eso. Bueno, es decir, que a los 18 años ya tenemos el condicionamiento absoluto, de tal forma que no podemos cambiar. No es cierto. Todo esto tiene una plasticidad suficiente como para que la redirección de la conducta sea posible. Y digo la redirección de la conducta desde el propio centro de la persona. La aventura de la vida adulta, por lo tanto, y la construcción de una narrativa personal es lo que nos enfrentamos cuando estamos en el mundo adulto. Y ahora lo que tenemos que ver es cómo eso lo podemos detectar más o menos o lo podemos entender. ¿Qué es lo que nos dan? Pues miren ustedes, normalmente nos dan las condiciones para un desarrollo sensitivo y motor de un cerebro normal. Estoy fuera absolutamente de todas las posibilidades de que esto se estropee
o se salga de la normalidad, no nos interesan en este momento eso. Estamos, por tanto, en la parte central de la curva de Gauss. Por supuesto, habrá una cola de minus y una cola de plus, una cola de los que están muy mal y otra cola de los que están muchísimo mejor, pero vamos a la media donde podemos situarnos todos nosotros con cierta tranquilidad. Y nos da también desde el principio las bases para un desarrollo normal de los procesos cognitivos, que esto es muy importante, porque cuando hablamos de inteligencia colaborativa es importante saber que estamos hablando de inteligencia y por tanto estamos hablando de algo que suponemos que se tiene y esa suposición hay que mirarla con paz y con tranquilidad, pero con una cierta precaución también, ¿eh? No es una cualidad uniformemente repartida en el mundo, desgraciado o afortunadamente. También hay una curva de Gauss, ¿no? Y nos da también las bases de un estilo de funcionamiento. Ahora lo veremos al hablar un poco del temperamento. Este es un problema que ahora mismo está en un asalto que a mí me ha producido siempre mucha inquietud y que lo suelo expresar siempre que hablo. Ahora está el mundo de las acciones concretas de la gente en el mundo social y también de la empresa está sufriendo el asalto de la mitificación del cerebro. En una reunión de este verano, del otoño, que tenemos gente del mundo de la psiquiatría con gente del mundo de la jurisprudencia, del mundo judicial, que saben ustedes que es una interacción importante y además a veces muy conflictiva, y no solo los temas de imputabilidad y todo eso, hubo una ponencia que yo tuve un cierto desacuerdo a veces vehemente, porque a veces me sale la vehemencia, sobre una corriente norteamericana que se llama la Neurolaw, es decir, la neuroley. Es decir, esta idea de introducir elementos del cerebro poniéndolos delante de una actividad normal, neuromarketing, neuropublicidad, neuro no sé qué o neuro no sé cuánto, es una tergiversación verdaderamente peligrosa de lo que realmente sabemos de lo que es el cerebro. Del cerebro sabemos muchas cosas, del cómo. Sabemos muy poquitas cosas del por qué y tenemos que tener una actitud de prudencia ante alguien que viene a vendernos cualquier milonga sacada de 3 o 4 cosas que no se conocen muy bien. Primero porque el cerebro no es un órgano aislado, el cerebro es el cuerpo. Tendríamos que hablar de cuerpo ley o de cuerpo, lo cual es una contradicción, o de cuerpo marketing. El cerebro no es un órgano aislado. El cerebro tiene un potentísimo condicionamiento por sistemas que no están en el cerebro, entre ellos el sistema hormonal, sin ir más lejos. Segundo, porque el cerebro es una estructura plástica, sin duda ninguna, no es una estructura rígida. Recientes descubrimientos, que sí, bueno, recientes, de hace 15 años, que tampoco son tan recientes, se descubre que, por ejemplo, la creación de nuevos circuitos cerebrales se puede producir en personas de más de 65 años. Cosa que se pensaba antes, que a los 30 años las neuronas estaban completas y a partir de los 30 años empezamos a perder neuronas hasta que poco a poco nos quedábamos sin ellas. No, pues en edades relativamente avanzadas es posible generar nuevos circuitería cerebral, lo cual es posible decir que los procesos básicos, donde está basado el aprendizaje, la modificación de la actitud, la modificación de la persona, son posibles. Son posibles biológicamente, lo cual no quiere decir que sean, digamos, automáticamente o condicionados biológicamente. La relación cerebro-mente es muy compleja y todavía no tenemos respuestas hacia ella. La filosofía nos ha dado miles de posiciones, pero no tenemos respuesta. Lo que sí puedo decir es que la mente no es un producto mecánico del cerebro. No es como la digestión. Ustedes saben que la digestión, nosotros comemos un chuletón y transformamos las proteínas de la vaca en unas proteínas asimilables por nuestro organismo. No, el cerebro no funciona así. Y de luego hay actividades que tienen un sustrato cerebral muy claro, por ejemplo la memoria. Fíjese, la memoria es muy importante porque es nuestra identidad. Cuando nosotros perdemos la memoria, que es lo que le pasa a los enfermos de Alzheimer, dejamos de ser nosotros. Nuestra identidad se disuelve. Pues la memoria tiene un sustrato cerebral clarísimo. Pero, por ejemplo, el pensamiento y la conciencia no sabemos exactamente en qué medida el cerebro la posibilita.
Que la posibilita está claro, porque si no hay cerebro no hay conciencia y no hay pensamiento. Ahora, ¿cómo la posibilita? No lo sabemos. Por tanto, sin sustrato cerebral, lo mental es imposible, y esa es la gran importancia, sin duda ninguna, y la gran trascendencia que tiene esta cosa que tenemos alojada en la cavidad craneal. Tenemos que ir más deprisa. Voy a centrarme en tocar 3 temas muy brevemente, que los 3 son relativos o importantes para entender esto que estamos hablando. El primer tema es la cognición. La cognición es la base de eso que llamamos la inteligencia. La inteligencia, junto con el pensamiento y la memoria, es lo que hace o lo que constituye las funciones cognitivas, que significa que son las funciones, hablando así en directo, que nos permiten entender lo que pasa a nuestro alrededor y entender a nosotros. Es decir, lo que permite entender a nosotros y entender al mundo. Lo que es importante de esta diapositiva es que recojan o recuerden esta última cosa que pone aquí en el extremo derecho, que es que toda cognición supone también un sentimiento. Es decir, no hay posibilidad de un pensamiento puro, ni de una acción intelectual pura. Incluso cuando uno está describiendo o descubriendo, en el caso de Pitágoras, su teorema, eso va acompañado de un sentimiento. Y esto es un factor importante porque es un factor de distorsión y de potenciación de la actividad cognitiva que después tenemos que tener en cuenta. Aquí hay una cosa que no voy a entrar, simplemente la enuncio. Saben ustedes que se ha hablado de las múltiples inteligencias. Se ha dicho, todo el mundo tiene una inteligencia peculiar, el que no tiene una inteligencia A tiene una inteligencia B. Pues miren ustedes, cuidado. La inteligencia es un factor general. Es un factor general. Y después hay talentos específicos o habilidades específicas que uno desarrolla más. Es decir, hay gente que tiene una gran capacidad de la concepción visoespacial, llega aquí y dice, pues mire usted, esto mide tantos metros por tantos metros y se sitúa. Hay gente pues, que la concepción espacial la tiene menor. Eso indica que esa inteligencia está apartada de ese factor general que nos permite, digamos, saber conocer, es decir, ejercer los elementos cognitivos. No. Eso, lo mismo que la memoria también puede ser muy amplia, esos factores específicos tienen función adecuada cuando el factor general de la inteligencia está presente. No quisiera ser un grosero ni poco adecuado en mi expresión, pero voy a decir que una persona puede tener una memoria extraordinaria y ser perfectamente idiota. Perfectamente. ¿No? O una persona puede ser capaz de calcular los metros de una habitación sin ningún tipo de dificultad y tampoco ser demasiado listo. Y eso repercutirá en sus actividades de todo tipo. No sé qué he hecho. Necesito ayuda porque hay algo que ha pasado ahora. Vamos a ver si le doy aquí. Estábamos hablando de emoción. Quiero hablar solamente, con esto ya voy terminando, de un aspecto que también está muy relacionado con lo que venimos al mundo, es decir, con el equipaje que venimos, que es el temperamento. El temperamento es el estilo emocional de respuesta a los estímulos que tienen ahí, es decir, cómo uno suele reaccionar. Tiene un moderado, pero un importante componente genético. Esto lo verán ustedes si observan a un niño en el primer año de vida. Hay niños que son más valientes, hay niños que están más acobardados, hay niños que son más activos, hay niños que son más pasivos, etc. Esos son los factores temperamentales que nos van a acompañar a lo largo de toda la vida. ¿Son modificables? ¿Son plásticos? Lo son. Pero constituyen una especie de suelo del estilo de funcionamiento que vamos a tener hasta el final. Asumidores de riesgo, evitadores del riesgo, ya lo tienen ustedes puesto en la parte de abajo de la diapositiva, la curiosidad o menos curiosidad, la necesidad inmediata de recompensa o la capacidad de posponer la recompensa para después, la persistencia en la conducta, eso que se podría traducir muchas veces casi en cabezonería o tal, o no, o una conducta más o menos errática. Todos estos son factores temperamentales, que como ya les digo tampoco puedo entrar en ellos, pero esto sí nos acompaña. ¿Son plásticos? Sí.
¿Son modificables en el fondo? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. El estilo que provocan en la conducta de los adultos, que es lo que estamos hablando, está ahí presente. Y pueden ustedes hacer simplemente mirar a su alrededor y descubrirán que pueden también saber cómo nos podemos encajar cada uno de nosotros en cada uno de estos apartados. De aquí solamente quiero decir 3 cosas. Si hemos dicho que el temperamento venimos con él desde el nacimiento, en el proceso inicial hasta los 5 años, aunque esto les sorprenda, les pueda sorprender, se van a generar 3 puntos que son fundamentales y que también con todas las modificaciones, plasticidades, capacidad de cambio, etcétera, etcétera, que les vengo diciendo, que le insisto mucho, 3 puntos que también nos definen. Uno es la conciencia de sí, la identidad, esa la vamos a tener todos, salvo anormalidades muy graves, todos. La seguridad, que no es una cosa que la vamos a tener todos, y es seguridad cuando nos sentimos que de alguna forma el mundo no es un lugar absolutamente amenazador que nos está poniendo en cuestión todos los días, sí que nos sentimos relativamente cómodos en el mundo donde vivimos y relativamente seguros, valga la pregunta, de nosotros mismos, y después está, o en tercer lugar, esto que se llama el locus de control, que es un concepto de la psicología americana, que es que si nosotros pensamos que las cosas que nos suceden dependen de lo que hemos hecho, o pensamos que las cosas que nos suceden siempre dependen de lo que hacen los demás. Y el locus de control en el mundo adulto desarrollado es absolutamente básico. Y en el mundo del trabajo, el locus de control es definitivo. Todos ustedes conocerán casos donde todo lo que sucede al individuo, no la culpa en el sentido de buscar responsables, sino son porque la vida es así, porque la sociedad, y personas que sin embargo piensan que la historia, la narrativa esa, la han escrito ellos y lo asumen. Evidentemente, de la identidad, la seguridad y el locus de control se derivan actividades, actitudes y capacidades después tan importantes como pueden ser la responsabilidad. Todo esto conduce a los mecanismos de autoafirmación, que tanto se habla también, que es eso que llamamos fuerza del yo, una persona que sabe lo que hace y que dirige, y que tiene potencia, y ese concepto tan volátil y que hay que distinguir de otros muy próximos, que es la autoestima. Es decir, el grado de valoración que yo hago de mí mismo. Si yo me considero que valgo para algo o me considero que no valgo para nada. Como verán ustedes, seguridad, identidad, locus de control y autoestima están perfectamente, digamos, en relación. El ser humano adulto, por tanto, funciona con cognición, funciona con afectividad, los sentimientos y emociones que tienen la base temperamental y que están condicionados por esas cosas que adquirimos, como le he dicho, en los primeros años de vida, y funciona con la motivación. Y la motivación es lo que nos lleva a actuar voluntariamente en nuestra vida diaria. Me dirán ustedes, bueno, pero eso de la motivación nos lleva a actuar voluntariamente, pero está todo el asunto del inconsciente, que nos han dicho, que en fin, que la gente... Mire usted, el inconsciente puede matizar las motivaciones, pero el inconsciente, y esto por favor lo digo con toda rotundidad, en circunstancias normales jamás condiciona la conducta activa. Intenten entender esto. Yo puedo encontrarme que hay una cosa que me gusta o no me gusta, o que estoy motivado a hacerlo, y por eso no saber por qué. El por qué puede estar en mi inconsciente, en mis traumas infantiles, lo que ustedes quieran. Pero a la hora de yo hacer algo, la materialización en conducta activa la hago queriendo. Esto es lo que hace que todos, salvo casos excepcionales de patología, seamos imputables, es decir, seamos responsables incluso legalmente de nuestros actos. Qué duda cabe que el que asesina a una persona tiene motivaciones conscientes e inconscientes, pero cuando la asesina, ahí no preguntamos las razones últimas por qué lo ha hecho, sino si en el momento de hacerlo sabía lo que estaba haciendo y quería hacerlo.
Y bueno, es que lo quería porque de niño le azotaban con un látigo, de acuerdo, pero lo quería y sabía que lo que estaba haciendo. Por tanto, la conducta, insisto, siempre es una conducta voluntaria. La conducta activa. La motivación tiene todos los componentes que ustedes quieran. Y hay motivaciones, con esto terminamos, hay motivaciones básicas. Miren ustedes. Las motivaciones propias, al margen de los demás, es decir, las motivaciones que no son transitivas, que no están directamente en relación con los demás, aunque el poder pueda parecerlo, son el placer y el poder. Es decir, placer, entiendan ustedes, por favor, en un sentido amplísimo, amplísimo. Bienestar, la tranquilidad, la sensación de seguridad, ponle ustedes lo que quieran. Es decir, emociones positivas, eso es lo que buscamos todos. Es una motivación importante de todo. Y después el poder. Y no lo malentiendan tampoco ustedes mal esto del poder. El poder no es el poder sobre los demás. El poder, para que me entiendan, se parece un poquito más a eso que si ustedes, que es un término que también se utiliza ahora mucho en el mundo de la empresa, que es el empoderamiento. El poder es la sensación de que uno tiene capacidad de actuar y que esa capacidad de actuar le produce al mismo tiempo, en un circuito que es absolutamente reverberante, placer. Eso. Y en relación con los demás, pues en relación con los demás hay tres posibilidades únicas. Y esto sí es cierto que se puede ver en cualquiera de nosotros. O empatizamos, es decir, consideramos al otro como otro yo, si yo utilizase un lenguaje más propio, pero no me atrevo a utilizarlo, decíamos, o queremos a la gente, ¿eh? Es decir, o amamos, ¿no? Pero ya digo que decir esto es una cosa que suena mal. Por tanto, empatía es un término más leve, pero bueno, que nos puede servir más para entendernos. O dependemos o utilizamos. Cuando el mundo de considerar al otro como otro yo desaparece, no nos caben más que dos soluciones. O dependemos de alguien, que significa anulamos nuestra propia personalidad y la ponemos al servicio del otro, o lo utilizamos. Es decir, lo convertimos al otro en un objeto que nos sirve. La repercusión que eso tiene en la organización de las relaciones personales, sociales, en el pequeño grupo, en el gran grupo y en la gran sociedad, no hace falta que yo se las enfatice, ni tenemos tiempo para hacerlo. Y me parece que la última que les voy a poner, había más, pero vamos a parar aquí, es esta. Bueno, ¿y por qué tenemos que entender al ser humano? De acuerdo, muy bien, entonces está muy bien, pero ¿para qué diablos tengo yo que perder el tiempo en saber cómo funciona el asunto? Ya sé cómo funciono yo y me basta. Lo cual sería contradictorio, pero en fin, podemos decirlo. Pues déjenme que haga la típica cita que hacemos los académicos para quedar mal, porque generalmente cuando la hacemos las quedamos mal. Aristóteles ya lo dijo. Cuando Aristóteles dijo que el hombre era un animal político, que es como se ha traducido, mal traducido, eso de zoon político, lo que quiso decir Aristóteles, porque en aquel momento la palabra político no existía, es que el hombre es un animal que vive en la ciudad. En la ciudad. Eso es lo que significa zoon político. Es decir, que no puede vivir solo, que vive en compañía de otros hombres en una situación organizada. Por eso no dijo en la sociedad, dijo en la ciudad. En la ciudad, que como ustedes saben, el siglo V a.C. era la forma civilizada de vivir. Eso es lo que significa zoon político. No tiene nada que ver con la política. La palabra política se derivó después en el latín de polis, pero hace referencia a la ciudad. ¿Y qué significa esto? Significa que el factor humano, la relación humana, es imprescindible para el propio proceso de humanización. Ustedes lo saben, les recuerdo simplemente que si nosotros cogemos a un recién nacido y lo aislamos del contacto humano, ese recién nacido no desarrolla características humanas. Niño lobo, el caso de Kaspar Hauser, y es así. Es decir, no hay el mito del buen salvaje de Rousseau, eso de que el niño que crece en una isla y allí acaba descubriendo hasta la teología, es radicalmente falso. Sin el contacto con otros seres humanos, no desarrollamos características humanas. Desarrollamos características representantes a un animal superior parecido, ni siquiera a las características de los simios, que también se desarrollan entre los simios. Y por último, que la construcción de la alteridad
y la presencia constante del otro van a ser dos características que nos acompañan desde el nacimiento hasta la muerte. Pues bien, esto es una especie de síntesis, que debería llamarle mejor una caricatura, de lo que intentamos más o menos sintetizar y estructurar en ese libro que les digo y que les hablaba Rafael, y que nos sirva un poquitín como base para poder de ello construir cualquier otra cosa o cualquier aplicación o cualquier desarrollo teórico que mencione directa o indirectamente al ser humano. Porque no podemos hacer desarrollos teóricos o prácticos del ser humano si previamente no nos hemos preguntado y no hemos intentado aclararnos qué es el ser humano. Muchas gracias. Creo que después de esta introducción sobre el ser humano nos quedamos con ganas, por supuesto, de leer el libro y se nos quedan muchas preguntas dentro. Lo que pasa es que este tema es tan grande que hemos pensado esperar a que el libro esté hecho para poder, digamos, generar un espacio o una reunión como esta para presentarlo y para poder realmente profundizar. O sea, esto, como ven, simplemente es una semilla gigante. Les pido que pasemos ahora mentalmente al tema de ese ser humano que dejó Enrique. Nos decía, el ser humano se construye, está siempre en relación, eso lo sabemos. Pero vamos a ver el tema de la conversación. También Rafael señalaba cómo tenemos muchos límites a la hora, límites cuando tenemos que ponernos de acuerdo para algo. Nosotros los latinos para comentar las cosas somos buenísimos y somos empáticos en general. O sea, tenemos fama en las culturas hispano-latinas de ser cálidos, acogedores, bueno, y creo que bastante es verdad. Ahora bien, cuando se necesita afrontar riesgos, afrontar desafíos, la conversación adquiere un peso importante. Entonces vamos a ver los grupos desde el punto de vista de la conversación. O sea, los grupos se construyen a través de la conversación. Decía Enrique que somos una narrativa y los grupos también son una narrativa. Construyen una historia a base de cómo se comunican. Piensen ustedes en sus familias, en su equipo de fútbol, en las asociaciones, obviamente las organizaciones en las que están. Cómo el flujo de la comunicación y los significados que se comparten construyen los vínculos, aparte del afecto, obviamente, el afecto o el desafecto. Ahora, esos flujos comunicativos configuran mucho la manera como realmente suceden las cosas en las organizaciones, en los equipos de trabajo. Si en el equipo la comunicación funciona de una manera aislada entre los diferentes sectores, pues ¿qué pasa? Pues que todo va desconectado. Esto es una obviedad, pero si ustedes miran a sus propias empresas y sus propios equipos, se darán cuenta que es muy frecuente que nos encerremos en un silo, en un espacio pequeño o grande, pero sin conexión con el resto de la organización de la que somos parte. Incluso la dirección, teniendo relación con todos, muchas veces no ejerce como vaso comunicante entre ellos. ¿Qué pasa? Pues una consecuencia muy obvia, pues que primero se hacen identidades distintas, digamos, identidades en ese sentido, estilos, jerga de hablar, lenguajes, foco, prioridades distintas. Y esto que se supone que debería de ser una organización, se convierte en una especie de torre de Babel. Y eso lo hemos visto mucho. Entonces, ante esta, digamos, dispersión y fragmentación de los significados compartidos y de la conversación, pues hay la cosa de decir, hablemos todos, redes sociales, todo el mundo a poner cosas, todo el mundo a estar en contacto. ¡Qué maravilla! Bueno, sí y no, porque fácilmente se genera caos, porque nosotros estamos diseñados para tener un pensamiento secuencial. Ahí
patino a lo mejor y Enrique me dice, Leticia, no exageres por ahí. Creo que nos sirve tener foco, digamos, ordenar los contenidos que compartimos. Sobre todo cuando hay que tomar decisiones. Si tenemos que afrontar retos, es importantísimo ordenar el flujo de comunicación. No quiere decir de nuevo caer en silos. Estamos diciendo compartir contenidos, pero ordenadamente. Es un poquito a lo que también hacía referencia Rafael antes. Y en este momento tenemos la posibilidad, por una parte, de, con la presencia, romper el hielo, generar empatía, conocimiento mutuo, generar una información básica compartida, pero también con el mundo digital podemos potenciar esto muchísimo más, si es adecuado. Y es un poquito lo que nosotros estamos queriendo que ustedes experimenten hoy. ¿Qué es nuestra propuesta después de 5 años de un trabajo específico sobre este tema, más la formación remota que traíamos anterior? Hemos visto que se pueden ordenar las conversaciones importantes que se tiene que hacer en torno a retos muy concretos, cosas específicas que atraen mi atención y voy ordenadamente haciendo ese trabajo común entre personas clave, que no quiere decir los que siempre hablan, los que siempre van a las mismas reuniones, los que ya se tienen muy sabidos, lo decía al principio Rafael. Puede ser que nadie haya consultado al técnico y entonces se toman decisiones en la dirección general que son inviables técnicamente, porque nadie se ha tomado la molestia de oír a uno que está en la esquina y me parece que no tiene nada que aportar. Pues sí, tiene. Entonces, luego, para tener un conocimiento compartido, y entonces se transforma la relación y el modo como se realiza la conversación. Entonces, nuestra propuesta de plataforma y metodología pues implica recoger lo que hay en las cabezas de la gente ordenadamente en torno a retos y son elementos, digamos, para dinamizar la toma de decisiones. Es un conocimiento práctico. Estamos hablando aquí no tanto de elucubrar sobre qué había antes del Big Bang, sino qué vamos a hacer mañana, cómo vamos a afrontar, vamos a tomar esta o aquella decisión. Entonces, aquí vamos a ponerles este videíto breve que de algún modo resume lo que queremos decir. En un mundo cada vez más complejo y en cambio acelerado, nadie puede por sí solo encontrar el camino a seguir. Es urgente dialogar con más personas para resolver los retos que se nos plantean, para saber dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo llegar. Pero los dos modos principales que tenemos de dialogar son insuficientes. Las reuniones presenciales y las llamadas de teléfono tienen el límite espacio-temporal y tienen sesgos. El correo electrónico y las redes sociales siguen el hilo secuencial del tiempo. Los argumentos se entierran y se genera ruido y confusión. Colaboratorium, una forma completamente nueva de estructurar las conversaciones importantes, donde los argumentos no se organizan por el hilo temporal del tiempo y no se entierran, se organizan por su sentido y calidad. A través de plantillas que ordenan el diálogo productivo y cubren el 95% de los modos como se pueden plantear las conversaciones. En torno a un mapa de retos estructurado y compartido, Colaboratorium te permite involucrar a las personas clave de la organización, obtener 10 veces más de su conocimiento en la quinta parte del tiempo, reducir las reuniones, llamadas y viajes en un 50%, abreviar en un 75% el tiempo necesario para la toma de decisiones y facilitando su seguimiento en la ejecución. Colaboratorium estimula la participación y el engagement. Lleva el trabajo de equipo al siguiente nivel. Impulsa un nuevo liderazgo más colaborativo, ejecutivo y digital. Colaboratorium resuelve la conversación como primer paso para transformar las organizaciones, maximizando sus posibilidades de superar los crecientes retos que afrontan.
Pues, ¿cómo lo hacemos? Brevísimo. Lo que hemos visto es que la persona cuando tiene su tableta, su móvil, nada más ver la estructura de lo que tiene en la pantalla, interactúa ya de una manera particular. La pantalla te determina, te organiza la acción de interacción con la pantalla. Entonces, ¿qué hemos hecho? Multiplicar el modo como puede ser vista una pregunta para poder interactuar mejor entre nosotros. Hay muchas maneras de plantear un problema, por ejemplo, o una pregunta, sí o no, ¿hacemos esto sí o no? ¿Y por qué? Entonces, ahí hay un espacio, está clarísimamente puesto el enunciado, la explicación y dónde tengo yo que escribir lo mío. Primero me posiciono, sí o no, que muchas veces en la conversación diaria no queda tan claro si dijiste sí o no. Y luego puedo votar las opiniones de los demás y suben los mejores sís y los mejores nos respecto a lo que los demás piensan. Puedes hacer una jerarquización de opciones, un ranking. Tengo varias opciones. ¿Cuál voy a tomar primero? ¿Cuál después? ¿Cuál después? Entre 30 personas, 40 personas, 50 personas se puede hacer. Aquí no es solamente un voto, es también el poder decir por qué y el deliberar también, es decir, cuanto más espacio hay para ello, mejor. Hoy tendremos una experiencia en este sentido. Sugerencias, yo no tengo todavía los ítems, vamos a ver qué me dices, a qué países tengo que ir, qué productos tengo que sacar, etcétera, etcétera. Un debate complejo, con un problema general con varios subtemas, pues también lo puedo tener aquí. Asignación de recursos, tengo 100% de X, dinero, personas, lo que sea, recursos. ¿En qué porcentajes los voy a distribuir? Y puedes tener, pues, 50, 60 más personas contribuyendo a esto con sus motivos. Probabilidades de que algo suceda. Esto está muy de moda en las empresas. A ver, ¿qué probabilidades tiene este producto de convertirse realmente en algo disruptivo? Etcétera, etcétera. Tenemos un análisis, un feedback sobre un evento, una situación, una persona. ¿Cómo lo valoro? Creo que debe continuar. Digamos, aspectos positivos, negativos y recomendaciones. Es una plantilla muy completa para la evaluación de las cosas. ¿Qué es lo que hace esto? O seguir un proyecto, ¿no? Para hacer seguimiento de un proyecto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Combatir el que las cosas se entierren. Tengo la síntesis enfrente siempre y una manera de recoger y filtrar lo que las personas dicen. No es automático, hay que leérselo. Pero si un jefe tiene que consultar a 100 empleados, pues se le va la vida en ello y no sacará las conclusiones. Con esto se tiene que leer y tarda a lo mejor 1 hora y media o 2 y tiene el conocimiento muchísimo más fácil y a los empleados les habrá dado tiempo de pensar y de entenderse entre ellos también o que queden en evidencia sus, digamos, desacuerdos. Con un mapa de retos en los que ya nítidamente veo dónde estoy, qué tengo que hacer, qué grado de avance tengo. Y además porque hay un final, hay inicio y final del reto. No son conversaciones que quedan ahí dando vueltas, no, hay que cerrar el reto y de hecho esto está hecho para que tenga cada deliberación un principio y un final. En síntesis, bueno, es entre el CEO solo y intentando ser Superman con asesores y digamos, las redes sociales genéricas en las empresas, es ordenar las conversaciones entre grupos específicos para temas específicos. No penséis en élites, son cosas que tienen que recoger el conocimiento pertinente. Esto transforma el liderazgo, ya no es solo el líder que hace todo solito y luego dice, oigan, síganme los buenos, porque es que no le siguen. Esto de algún modo es, vamos a generar un proceso entre todos. No es tampoco decir delegar en el colectivo lo que es la decisión del líder, sinceramente no. Por eso decía Rafael que esto no anula la jerarquía, pero sí la completa, porque el líder solo no puede y porque esa forma de liderazgo vertical y que no oye, pues no es un liderazgo deseable ni útil en este momento. Entonces el impacto es muy fuerte,
Ahí ven ustedes algunas de las elementos que cambia y que se decía también en el vídeo. Se recoge, o sea, el tiempo es menor, se ahorran reuniones, etcétera. Se potencia lo presencial y lo digital, no anula. Nosotros no creemos que todo va a ser en pantalla, no, perdón. El abrazo, la cercanía, el tomarse un café juntos es muy importante, pero no sirve para tomar decisiones, no siempre. Entonces, hay que, digamos, equilibrar. Estamos diciendo en síntesis que ordenar las conversaciones es el primer paso en la urgente transformación de las organizaciones. Dicho esto, os habrá llegado esta invitación, una invitación para participar en el reto de Colaboratorium. Al darle a aceptar, podéis poner vuestra contraseña y confirmarla. Lo de la foto no hace falta, es simplemente, o sea, no da tiempo, porque eso es para ahora el que quiera entrar en Colaboratorium. Vamos a oír a Amalio Rey, que es un gran estudioso desde hace años de la inteligencia colectiva. Amalio Rey sabe mucho, estudia mucho, es un hombre muy serio y nos va a conducir por este camino hoy. Y luego Alberto Andreu sobre los obstáculos a la colaboración. Entonces, va a haber una decisión sí no, luego va a haber un ranking, 2 rankings, primero con Amalio Rey y luego un ranking con Alberto Andreu. Y ahí verán un poquito la mecánica que es, primero señalo cuáles son las opciones, no tengo que señalar todas, señalo las que me parecen y luego las ordeno. Va a haber unas personas de nuestro equipo de Elixi que van a estar en aquel ángulo para ayudarles si tienen duda de cómo participar. Y si además no les gusta o no quieren participar con el teléfono o con la tableta, también se puede con post-it, porque lo presencial no quita, o sea, lo valiente, ¿vale? Quiero decir, digital y presencial puede ser cualquiera de los dos, ¿vale? Y entonces ahora pasamos al café e inmediatamente después el laboratorio con Amalio Rey y con Alberto Andreu. Gracias.